Que se estuvo debatiendo, charlando sobre el Código de Planeamiento Urbano en el Colegio de Arquitectos. Nos está escuchando en este momento el arquitecto Juan Boyardi desde el colegio para comentarnos un poco cómo fue ese encuentro con funcionarios municipales. Juan, ¿cómo te va? Buen día, Luis Cano, Radio Altos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Luis? Muy bien. Saludos. Muy bien. A ver, ¿cómo te puedo preguntar? No quiero detalles técnicos porque nos superan totalmente. Mi pregunta es muy sencilla. Esto va para largo, ¿no? Muy largo. Este es un periodo de análisis, digamos, que se largó hace unos días cuando nos entregaron la documentación. Así que yo creo que sí, va a llevar unos 2 meses a 3 meses de análisis y de repropuesta, porque seguramente algunas cosas repropondremos o el mismo equipo va a ir calibrando en función de las charlas que se tengan con nosotros y con otros actores sociales, ¿no? Yo por sobre todas las cosas lo pregunto por lo siguiente, porque ahora veo como ayer que fue Cingoni, ayer o anteayer Cingoni. Anteayer, sí. Anteayer, bueno, estaba también la presidenta del Consejo Deliberante, otros concejales, creo que también había hasta estudiantes de la carrera de arquitectura, bueno, macanudo. Y ustedes tienen que mirarlo, analizarlo y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero durante todo este tiempo, ¿no había habido reuniones en los sábados, creo, en un momento determinado, con muchísima gente, muchas mesas? ¿No estaba ya la opinión de todos los colegios? ¿O no estaba, uno se confunde y ahora hay que salir a consultar absolutamente al colegio de ingenieros, colegio de agrimensores? ¿Cómo es el tema? Y ato la otra pregunta. ¿No hay un hilo conductor o no respecto de lo que se había conversado ya con Martín Castro cuando era funcionario del gobierno de Gay o con Rosana Becchi cuando estuvo antes que Cingoni en el mismo gobierno de Susbieles? Todo lo que pasó previo, y esto es el problema a veces de cuando hay cambios en los equipos de planificación y todo lo demás. La visión de la ciudad es como cuando vos te vas a hacer algún tipo de análisis y vas a un médico y te dice una cosa y el otro te dice algo parecido pero no te dice lo mismo. La ciudad, digamos, en cierto modo, como que todos la leemos con los mismos problemas, pero las soluciones son totalmente distintas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entre lo que propuso Martín Castro, que hizo un laburo fenomenal pero no llegó a cerrarlo, porque, a mi entender, digamos, por ahí políticamente no tuvo todo el apoyo. A lo que empezó a esbozar Roxana Becchi, eran 2 modelos de ciudad totalmente distintas, ¿sí? Uno zonificaba de una manera, el otro zonificaba de otra, hacía que las densidades, digamos, poner la construcción de mayor altura estaban puestas sobre distintas calles que los tomaba como ejes de crecimiento. Entonces, cuando vos empezás a ver como que la ciudad no siempre ni se lee de la misma manera ni se intenta resolver de la misma manera. Entonces cada equipo de planificación es como que trae una manera de... Sí, y en función de eso son las propuestas. Entiendo. Entonces como que vos decís, no te digo que arrancamos de cero, porque tenés un montón de cosas que ya están como predigeridas, pero hay otras que vos ponés, se resonifica, digamos, la ciudad. Entonces, al cambiar, digamos, donde vos antes construías una cosa, ahora no lo podés construir, o por ahí podés construir más, o cómo pisa una zona en un frente a ruta, o bueno, y así empezás a ver y tenés infinidad de temas. Más que ciudad, una ciudad como Bahía es una ciudad compleja, digamos, porque tiene un montón de cosas, no solo adentro, sino tiene cómo viene creciendo de una manera medida como diáspora, digamos, tipo lo que digo a veces, la mancha de tinta. Antes se hablaba de la mancha de aceite, que vos la mancha de aceite le reconocés los bordes. Ahora es como que te aparece un conjuntito de vivienda acá, otro en el otro lado. Entonces, hay un montón de cosas para empezar a ver de una ciudad que a veces se ha desatendido en algunos momentos, no tenés a veces buenos controles, se urbaniza de la manera que se quiere. Entonces, bueno, eso hay que empezar a ordenarlo. Entiendo perfectamente. Por eso, no es que no hay un hilo conductor de lo que se presentó en varias y se discutió con Martín Castro, después con Becchi y ahora con Cingoni.
tal vez tal vez tenga más afinidad lo que presentó en su momento el arquitecto Martín Castro con lo que está presentando hoy José Cingoni que la propuesta de Roxana Becci. Que por otro lado, la propuesta de Roxana Becci no llegó a cristalizarse, digamos. ¿Sí? Fueron todas pero unas charlas y demás hubo cosas durante que... varios sábados 158 reuniones, qué sé yo, me acuerdo Claro, la sala de Héroes de Malvinas bien. llena de mesas, dibujitos, colorcitos, papelitos, amarillo, rojo, Sí, verde, flecha para pero es acá, otra cosa. flecha para allá. Coincido, pero ¿te acordás de una cosa? Que, ¿Qué? bueno, más o menos tener mi edad. ¿Te acordás cuando en los 2000 el municipio empezó con el tema del plan estratégico? Sí. Y se hablaba de la matriz FODA, fortalezas, bueno, debilidades, bueno, Sí. en cierto modo lo que pasó en esas tres, o creo que fueron 3 reuniones, uno en el municipio, en el Salón Héroe de Malvinas, y creo que otros 2 en el Colegio de Martilleros. Más o menos tenía que ver con eso. Era un montón de gente de distintos lugares, digamos, había fomentistas, bueno, Sí. estaban los colegios, y había gente de cada lugar, y lo que se hacía era sobre eso. Por ahí yo me sentaba en algunos, de hecho participamos, en alguna mesa donde había gente que decía, yo venía a hablar del problema de la vereda que tiene mi barrio, y en realidad después se daba cuenta que estábamos hablando de una cosa mucho más macro. Entonces, ese tipo de cosas están buenas como para empezar a detectar qué detecta todo el mundo, o sea, el profesional, que detecta el fomentista, que detecta alguna organización social, pero después tenés que empezar a habilitar mesas que son técnicas, porque eso está genial, vos numerás problemas, pero después esos problemas le tenés que empezar a dar un lugar, le tenés que dar un desarrollo, le tenés que dar una idea de cómo y dónde la desarrollás en toda la ciudad. Te entiendo. Entonces, eso murió en esa etapa, es una etapa de super prediagnóstico. Y es una cuestión más participativa. Pero ¿Y ahora en qué etapa estamos frente a esto que presentó el gobierno municipal? No, eso ya se superó, y ahora lo que estamos tenemos una propuesta armada que hay que evaluarla. Ya pasamos esa etapa. Bien. La otra era toda, digamos, si vos decís, una cuestión más popular, de que todo el espectro social, en cierto modo, se va manifestando. Pero acá ya estás en otra historia, acá ya tenés toda la mesa servida, decir, bueno, a ver, ¿qué te parece esto? Vamos para acá. Bien. Tenemos temas, viste que aparte, yo creo que también la visión de algunas cosas fue un antes y un después del 7 de marzo del año. Claro. Entonces vos decís, bueno, se está hablando de estudios de peligrosidad, digamos, por inundación, y eso tal vez tenga un factor que te restrinja en algunas cosas, que eso todavía no está, y creo que Hidráulica Provincial está terminando de hacer. Se hizo un relevamiento bastante preciso, porque tiene una precisión de cada 25 centímetros, o sea que topográficamente va a ser una lectura de toda la ciudad, y después sobre eso hacen una simulación de una posible inundación. ¿Eso qué va a decir? Que algunos sectores que sabemos que se complicaron... Y acá podés construir, acá no, una cosa así. Y onda, o sea, acá vas a poder construir, pero acá, ojo, que por ejemplo, si hicieras un multifamiliar y tenés una cochera enterrada, no lo vas a poder hacer. Entonces, el tema después pasa por otro lado. Perfecto, la 8912 te permite que vos puedas enterrar cocheras y no computa FOS. Ahora, si eso no computa FOS, porque no lo podés hacer, ¿cómo vas a compensar lo que no podés hacer por un tema inundable? Entonces, todas esas cosas hay que empezar a charlarlas. Está bien. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, esto va para largo porque recién arrancaron con ustedes, faltan los otros colegios y tengo entendido que ustedes... No, van a la par. Creo que, a ver, el trabajo de esto es medio titánico porque calculá que el equipo trabaja con nosotros, con los ingenieros, con los técnicos, con otros grupos tal vez de desarrolladores y demás, o sea que tiene un recorrido bastante grosso y bastante exigente, digamos. Te pregunto, aparte cada uno... Te pregunto, ¿cuántas páginas son? 350. 350 con infinidad de planos, numeritos, flechitas, colores. Sí, planos hay muchos, pero hay infinidad de gráficos y cosas, porque vos tenés
cómo aplica un centro libre de manzana, cuáles son los retiros, distintas cuestiones que algunas son más específicas, digamos, vos decís, bueno, cada zona tiene tal cosa, pero después tenés un montón de cosas, premios, no premios. Claro. Bueno, Mirá lo que te voy a preguntar. 350 páginas, un estudio complejo, por más que sea la materia de ustedes. El colegio está integrado obviamente por arquitectos y cada arquitecto tiene que atender sus cosas. Alguno tendrá un edificio, otro tendrá un estudio, dará casas, el otro dará clases. O armaron una comisión para que esto estudie, lo van a mirar todos. ¿Qué estás viendo como positivo y como si hay algo negativo en esto que presentó el otro día Zingoni? A grosso modo, sí. Bueno, tomándome de lo primero que decías, todo sí, porque, digamos, a ver, estamos todos interesados en, pero obviamente que también tenemos nuestras limitaciones de tiempo y demás, porque es inevitable eso, porque tenemos familia, porque tenemos trabajo, porque tenemos que dedicarnos a lo que nos da el sustento. Por otro lado, todos tenemos una doble cuestión, digamos, por ejemplo, hoy que me toca ser dirigente, por un lado tengo que tratar de ver cómo articulo entre todos los colegas como para agarrar y abrir el juego, que todo el mundo tenga el material, que se conformen comisiones de trabajo y en función de eso se analicen, se vaya como desarmando la propuesta del código para ir tomándola punto a punto. Eso nos va a llevar un tiempito, que entendemos que va a estar entre calculo, rondando los 90 días. Y después, ¿qué me parece? Y en cierto modo hay un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones que también son provinciales, el tema de limitar las densidades por zona, que ese es un tema que, a ver, porque la densidad lo que te dice cuántos habitantes van por manzana, y entonces eso te da un índice de constructibilidad que hoy tal vez sea mayor. Y después, bueno, tiene que ver con eso, se reconfiguró toda la ciudad. Entonces, donde vos antes tenías una zona, hoy pertenece a otra. El área centro se reconfiguró, bueno, por eso tenés un montón de cosas para ver. Bien. Ni bueno ni malo, distinto. O sea, entonces tenés que ver cómo... Seguro que nosotros lo que tenemos que hacer es una reverificación de la propuesta, como para que ver... Si vemos algo previo, como para que después, en el desarrollo de la cosa, no nos demos cuenta que metimos la gamba, ¿no? Te entiendo. Ponerle una cosa que no es, pero tiene que ver. ¿Qué pasa cuando vos agarrás y haces una cosa? Porque esto es como una foto de un momento. Vos decís, tenés un diagnóstico y te dicen, tenés tal cosa. Entonces te doy esta medicación. Resulta que después la medicación no era la que necesitabas. Era, pero en parte o menos o más. ¿Qué pasa? ¿Te acordás cuando... en los, ¿qué fue? 2000, creo que estaba López de intendente. En un momento dado, desde los colegios se empezó a pedir que se verificara el tema de la cantidad de departamentos en función de la cantidad de cocheras que había en universitario. Sí. Y después salió que había una parva de departamentos que no tenían cochera. Ergo, ¿qué se hizo? Eso se empezó a corregir. Si vos no tenés esa instancia también, que es muy importante, no solo tener el código hoy, sino después ir monitoreando, porque va a haber cosas que no te van a verificar, porque es lógico, porque cambia el uso, porque cambia la costumbre. O ponele, en un momento discutíamos universitario y ahora todo el campus de la universidad se trasladó a otro lado. Claro, ¿Sí? tenés razón. Entonces, claro. Vos fíjate cómo la cosa no es, por eso digo, 35 años, del 91 hasta acá, no haber tenido una instancia previa en medio como una locura para ciudades como la nuestra que tienen absolutamente de todo. Tiene educación, tiene un polo, tiene un parque industrial, sí, claro. tiene una dinámica comercial. Te entiendo. Entonces, el ejemplo ese de la universidad es así. En aquel momento recuerdo perfectamente, década del 90, cuando proliferaban las unidades multifamiliares en la universidad, en el barrio universitario y sectores aledaños, era porque toda la actividad universitaria estaba trasladada en Avenida Lenin y alrededores. Ahora todo claro. Exacto. Claro. Ahora nadie... Entonces... Bueno, pero eso lo tenés, por último, porque se nos va el tiempo, por último digo, eso lo tenés que ver
como decía Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando, entonces, mucho más allá de lo que Sí, te dice señor. más allá de lo que te dice el papel del proyecto, después lo tenés que ir viendo en el día a día según esas características culturales de construcción que van cambiando, porque la ciudad es un organismo vivo. Exactamente, y ese es el tema. Vos hoy lo que tenés que ver en función de la propuesta es ponerle que dijeran, bueno, el centro universitario se va a dar para el lado del barrio universitario. Vos decís, ya no. Entonces, bueno, eso casi hay que verificar. Vos le decís al equipo de planificación, che, Está mira, bien. esto me parece que no, porque la cosa se está yendo para el otro lado. Bueno, eso es parte de la interpretación que tenemos que hacer ahora, meternos en lo que es, porque esto es, por un lado, aparte es código, por un lado, pero en realidad el código es la parte restrictiva de un plan. Te entiendo. Y lo que tenemos que también es tener es el plan, que justamente se lo pedimos a Singoni, como para saber de dónde parten. ¿Sí? Bien. Bueno, no va a Bueno, por faltar, eso no no va a está faltar fácil, pero bueno, está bueno. no va a faltar una oportunidad para que volvamos a hablar. Muchas gracias por Sí, este cuando contacto, quieran. Juan. Un gran abrazo y muchas gracias. No, a vos, Juan Boyardi. Bueno, conclusión, en mi opinión. No soy arquitecto Va ni para albañil, largo. no tengo ni idea